Bueno, entonces vamos a continuar. Hoy les traigo este caso clínico de interés. Es una mujer de 16 años con antecedentes negativos que estaba siendo manejada por gastropediatría por un dolor abdominal crónico y le solicitan una ecografía. Entonces, esta es la primera imagen que obtenemos de la paciente. Esta que está acá se las traje para mostrarles que es un parénquima hepático con una ecogenicidad normal que permite visualizar adecuadamente las estructuras vasculares, los segmentos posteriores, pero vemos que en el segmento hepático 4 se localiza, ay, perdón, estoy señalando a nadie. Se localiza esta lesión que se comporta hipoecoica, que tiene unos bordes lobulados y que cuando se le coloca la señal Doppler, pues el flujo es realmente escaso. Entonces, por estos hallazgos que se encontraron en ecografías, el radiólogo en ese momento recomienda hacer una resonancia magnética y estas son las imágenes que podemos ver de la paciente. Entonces, estas son secuencias de resonancia, todas están en unos cortes axiales. En esta primera vemos que es una secuencia T1. Vemos que la lesión está localizada en el segmento hepático 4 y se comporta isointensa del parénquima en T1. En las imágenes de T2 con saturación grasa es ligeramente hiperintensa, pero tiene este centro que es más hiperintenso que el centro de la lesión. No restringe las secuencias de difusión y con el medio de contraste vemos que tiene un realce homogéneo sin realzar esa cicatriz central y que con el paso del medio de contraste la lesión empieza a pintar también esa cicatriz para finalmente solamente realzar esa cicatriz central y el resto de la lesión pues disminuye en su intensidad de señal. Entonces con estas imágenes lo que les quería traer son enfocar este caso como lesiones hepáticas focales hipoecoicas. Este es un estudio que buscó evaluar cuál era la prevalencia de las lesiones más frecuentemente encontradas por ecografía en estos pacientes y dentro de ellas se encontró que el hemangioma hepático, la hiperplasia nodular focal, el adenoma hepático y la zona de respeto graso eran los que más se identificaban y dentro de ellas la zona de respeto graso era la que tenía una mayor prevalencia. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos diagnósticos y vamos a ir relacionándolos con los hallazgos de nuestra paciente. Empezamos con los hemangiomas hepáticos. Este es el tumor hepático benigno más común. Representa aproximadamente un 20% de los tumores benignos hepáticos. Tiene una relación 2:1 afectando principalmente mujeres. Como es una lesión que está compuesta por varias interfaces entre sangre, endotelio y septos, tienden a ser hiperecoicas cuando tienen un comportamiento típico, son homogéneas con unos márgenes bien definidos y tienen un refuerzo acústico posterior. Pero estas lesiones, hasta en un 40%, pueden llegar a tener un comportamiento atípico por zonas de sangrado, por zonas de necrosis o por un contenido mixomatoso, y eso altera su ecogenicidad. Entonces puede llegar a tener el mismo borde ecogénico, pero con centros isohipoecoicos, raramente se calcifican, y como les decía, hasta un 40% de los hemangiomas se comportan de manera atípica. Entonces, en el Doppler, estas son lesiones de bajo flujo, por lo que hay ausencia de señal. Y estos son unos casos que pues les traía de ejemplo. Entonces, esta nuevamente es una ecografía de hígado. Vemos que aunque la ecogenicidad está un poco aumentada difusamente, pues permite igual visualizar las estructuras vasculares, los segmentos posteriores, pero adicionalmente vemos esta lesión que tiene unos bordes bien definidos, que se comporta ecogénica y que tiene ese refuerzo acústico posterior. Estos son los hallazgos típicos de los hemangiomas, pero también podemos tener estos otros hallazgos. Vemos que este nuevamente es un hígado con una infiltración grasa difusa, pero vemos que en el segmento hepático 4 está localizada esta lesión con unos contornos lobulados que se comporta hipoecoica y que tiene ese refuerzo acústico posterior y que con el Doppler tiene ausencia de señal. Entonces, como vimos a nuestra paciente se le recomendó resonancia. Generalmente la resonancia es la mejor imagen con mayor sensibilidad y especificidad para detectar y para definir qué tipo de lesión es. En cuanto a los hemangiomas, tienen muy buena sensibilidad y especificidad. En el T2 tienen un hallazgo característico que se comportan muy hiperintensas dando el signo de la bombilla. Son hipointensas en T1, no restringen a la difusión y tienen un realce muy característico que es un realce temprano periférico nodular y van llenando como hacia el centro para llenar la lesión. Eso se conoce como un llenado central progresivo o centrípeto. Entonces, el paciente que les mostraba anteriormente del hemangioma típico, vemos nuevamente en estas secuencias de resonancia. En T1 vemos que la lesión se comporta hipointensa, en T2 con saturación grasa es bien hiperintensa con ese signo de la bombilla, no restringen las secuencias de difusión y este es el llenado característico de esos hemangiomas. Vemos que en las secuencias tempranas no realza, con el paso del medio de contraste empieza a tener este realce periférico nodular y va llenando de manera central para finalmente en las secuencias más tardías llenar homogéneamente la lesión.
los diagnósticos que debemos tener en cuenta entonces es la hiperplasia nodular focal. La hiperplasia nodular focal representa hasta el 8% de los tumores hepáticos primarios. Se da por una hiperplasia de los hepatocitos o un aumento de flujo, generalmente por una malformación arterial. Puede ser cualquier malformación arterial, hasta el momento no se ha descrito como una en específico, que posteriormente cicatriza y deja esa cicatriz fibrosa en la mitad de la lesión. Afecta principalmente a mujeres y aunque la relación con los anticonceptivos no ha sido bien establecida, sí se ha visto que puede llegar a aumentar su incidencia y en ecografía vamos a ver lesiones solitarias hasta un 80%, son lesiones generalmente pequeñas, son isohipoecoicas con unos contornos lobulados y esa cicatriz central es uno de los riesgos más característicos que por ecografía es difícil de ver, pero se ha reportado que hasta en un 20% podemos llegar a ver esa cicatriz ecogénica central. Y pueden tener un halo hipoecoico, que ese halo hipoecoico representa ese tejido hepático normal que se ve comprimido por el crecimiento de la hiperplasia. En el Doppler se puede llegar a ver esa arteria nutricia central y pueden llegar a tener un patrón de rueda de radios, que son esos capilares que se extienden desde esa arteria nutricia para ir a llenar como esos septos fibrosos que se encuentran dentro de la lesión. Esto es un esquema de lo que les estaba mencionando. Esta sería la arteria nutricia, estos serían los diferentes capilares que van a estos hepatocitos que se encuentran engrosados y que posteriormente van a ir a drenar directamente a las venas suprahepáticas. Entonces, esto es un ejemplo que les traía. Vemos nuevamente que este es un hígado con una infiltración grasa difusa, pero adicionalmente vemos que en el segmento hepático 3 está localizado esta masa que es de cogenicidad heterogénea, pero de predominio hipoecoico, que tiene unos contornos lobulados y vemos cómo lobula la cápsula hepática. Y cuando le colocamos el Doppler, vemos que se puede encontrar esa arteria nutricia central, que es muy característica de la hiperplasia. Este es un ejemplo de la literatura para mostrarles el patrón de rueda de radios que se puede ver también en este tipo de lesiones, que es por esas prolongaciones capilares que salen desde la arteria nutricia. Entonces, en resonancia también tiene muy buena sensibilidad y especificidad. La cicatriz central se puede ver hasta en un 78%. Son generalmente hipointensas en T1, hiperintensas en T2 y tienen un contraste característico que es un realce homogéneo inicial y esa cicatriz central empieza a realzar en las fases más tardías. Entonces, esta es nuevamente la resonancia del paciente que les presentaba anteriormente. Vemos esa lesión que se localiza en el segmento hepático 2, que se comporta isointensa en T1. En las secuencias de T2 es ligeramente hiperintensa y vemos ese llenado homogéneo de la lesión, pero que respeta esa cicatriz central y vemos como al final de los realce ya la lesión deja de realzar tanto, pero esa cicatriz permanece realzando. Seguimos entonces con los adenomas hepáticos. Estos sí tienen una clara relación con los anticonceptivos orales. Se ha visto que su incidencia aumenta de 1 a 40 por millón cuando hay consumo de sus anticonceptivos. Hasta un 30% se pueden manifestar con dolor abdominal por ruptura y pueden requerir manejo quirúrgico. Son lesiones altamente vascularizadas, pero se diferencian de la hiperplasia nodular focal porque estos no tienen ductos biliares. En ecografía podemos ver lesiones solitarias la mayoría de veces, pueden llegar a medir hasta 15 centímetros, generalmente son ecogénicas, pero como son lesiones que tienden a sangrar y tienen mucho contenido lipídico, su ecogenicidad puede ser muy variable y tienden a calcificar. En cuanto al Doppler, vemos vasos extra intratumorales por esa alta vascularización y generalmente cuando se coloca el espectro a estos vasos tumorales llegan a presentar una onda aplanada, pero pueden llegar hasta en una menor proporción a presentar ondas trifásicas. Entonces, este es un ejemplo de la literatura donde podemos ver esta lesión hipoecoica con ese centro ecogénico. Esta era una paciente de 33 años con un adenoma que había sangrado. Y cuando vemos el Doppler, vemos esos vasos intra y peritumorales con esa onda aplanada característica. En resonancia, su intensidad de señal es muy variable, son heterogéneas por ese contenido graso y zonas de sangrado que les mencionaba. La mayoría de veces son hiperintensas en T1, son hiperintensas en T2 y el realce de los adenomas es un realce continuo temprano que va disminuyendo de manera homogénea en las fases tardías. Entonces, esto es un ejemplo. Aquí vemos esta lesión hepática que se encuentra localizada en el segmento 6. Vemos que se comporta hipointensa en T1, es isointensa en las secuencias con información T2 y en las secuencias con contraste vemos que es un realce homogéneo que va limpiando de manera también homogénea en toda la lesión.
Y por último, tenemos la infiltración grasa focal. La infiltración grasa focal se debe a depósitos de triglicéridos dentro de los hepatocitos. Puede llegar a afectar hasta un 24% de la población general, pero cuando los pacientes son obesos, su prevalencia aumenta hasta un 75%. Prima la infiltración difusa sobre la focal, pero cuando hay infiltración focal se encuentran los ligamentos falciformes, en la vena porta y en la fosa vesicular. Se ha visto que los hepatocitos que están más cerca de esas venas proximales son más sensibles a estrés y por eso tienden a acumular esos triglicéridos de manera más temprana. Entonces, en ecografía, generalmente lo que vemos son lesiones ecogénicas en un hígado normal, pero podemos ver unas zonas de respeto graso, que esto era lo que les quería resaltar, porque es lo que podemos tener como diagnóstico diferencial de nuestra paciente, que son esos focos hipoecoicos en un hígado pues, que está completamente ecogénico por la infiltración difusa. Tienen una localización típica, una forma típica, que ya se las voy a mostrar en una gráfica, y no ejercen efecto de masa. Entonces, estas son las distribuciones características. La primera es una distribución geográfica en el ligamento falciforme, en la fosa vesicular o periportal. Puede tener una distribución nodular, perilesional o perivenular. Entonces, nuevamente, esto es un ejemplo donde vemos otro hígado graso con un aumento de su ecogenicidad de manera difusa, incluso no permite visualizar adecuadamente los segmentos posteriores ni las estructuras vasculares, pero vemos que en el segmento 3 se encuentra esta lesión que es hipoecoica, que tiende a lobular un poco esa cápsula del hígado. Y este paciente, pues por estos hallazgos se le recomendó una resonancia. Entonces, en la infiltración grasa focal en resonancia, el parénquima infiltrado de grasa tiene el mismo comportamiento que el parénquima normal, pero para estos casos nos sirven unas secuencias de gradiente de ecos en fase y en fase opuesta. En fase opuesta nos permite como eliminar esos voxeles que están cargados de grasa. Entonces, generalmente, pues lo característico de la infiltración grasa es que estos sitios de infiltración van a perder intensidad de señal en las secuencias de fase opuesta. Entonces, este es el ejemplo del paciente que les mostraba anteriormente. Este es un T1 en fuera de fase. Vemos que el hígado pierde de manera homogénea la intensidad de señal, pero vemos que esa lesión permanece siendo hiperintensa cuando se compara respecto al parénquima. Pero cuando la vamos a buscar en las secuencias de T2, en las secuencias de difusión o con el realce, pues vemos que no se puede ver porque tiene el mismo comportamiento del parénquima y podemos confirmar que no es una infiltración grasa focal. Perdón, una zona de respeto graso. Entonces, ya por último, esta es nuevamente la resonancia de nuestra paciente. Vemos que esa lesión realza de manera homogénea, pero respeta esa zona central. Y vemos que esa zona central realza en las fases más tardías, para compararlo con un ejemplo de la literatura, y ya con esos hallazgos podemos decir que es una hiperplasia nodular focal. Y eso era todo, gracias.